Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar con Hugo Perea en un enlace telefónico que vamos a tener en breves segundos y con Guillermo Aznarán, decano del Colegio de Economistas, el primero gerente de estudios económicos del BBVA, sobre ONUDI, sobre la 15ª Conferencia General de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y el impacto que tiene esta conferencia o el impacto que podría tener esta conferencia en el país. Esta conferencia se va a realizar entre el 2 y el 6 de diciembre del presente año. En la segunda entrevista vamos a hablar con Alfonso Velázquez, él es presidente de Sierra Exportadora. Vamos a hablar con él sobre el directorio de la quinoa del Perú o en el Perú. Es un directorio que centraliza toda la información de las personas que están alrededor de esta actividad de la industria de la quinoa y de qué manera este directorio, esta información puede ayudar a dinamizar la cadena productiva quinuera. En la tercera parte del programa vamos a tener a Aner Román, él es presidente de la Junta Nacional del Café. Vamos a hablar con él sobre Expo Café 2013. Ya viene en pocos días el Expo Café 2013, así que para aquellos amantes del café vamos a tener esta entrevista para saber qué es lo que viene en esta feria del café. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y empezamos con este tema importante, dado que es un tema, internacional, el ONUDI, esta Conferencia General de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Para eso, para hablar sobre este tema, le damos la bienvenida al señor Guillermo Aznarán, decano del Colegio de Economistas, y al señor Hugo Perea, que lo tenemos en enlace telefónico. Me gustaría empezar primero, Hugo, contigo. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, gracias por la llamada. Hugo, ¿qué implicancias, primero, qué cosa es el ONUDI y qué implicancias va a traer el ONUDI, en esta 15ª conferencia? Bueno, el ONUDI es una entidad propiciada o promocionada por las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ¿no? Y en diciembre, en los primeros días de diciembre, se va a celebrar la conferencia general que tiene esta entidad para discutir en ese foro temas y experiencias de industrialización, ¿no? que llevarán pues cada uno de los países que van a participar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las principales implicancias que trae hacer esta conferencia acá en el país? Fuera del mismo hecho, obviamente, de que haya una serie, imagino, de expositores a nivel internacional que estén viniendo. Sí, yo lo veo enmarcado dentro de los objetivos que ha resaltado el presidente en su discurso en las Naciones Unidas, ¿no? Donde ha dicho de que la industrialización, digamos, es un objetivo que tiene la actual administración. Y yendo un paso más allá, yo veo eso como un intento de que en el mediano plazo pues Perú pueda seguir diversificando su estructura productiva, diversificando sus exportaciones, vinculándose cada vez más a actividades de mayor valor agregado, ¿no? Entonces, una forma de alcanzar ese objetivo de política pues es participar en estos foros donde uno se nutre un poco de las experiencias exitosas que hayan podido tener algunos países. Ahora bien, dicho esto, no significa que es el único paso, es un paso importante, por supuesto, hacer los contactos, escuchar las experiencias, pero obviamente la agenda para tener cada vez las actividades productivas más vinculadas a actividades con mayor valor agregado pasa por otros pasos también que son tal vez más importantes en este momento, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿no? Mejorar la calidad de la educación, ¿no? Cómo uno puede vincularse a actividades de mayor valor agregado, actividades industriales, si en las evaluaciones, por ejemplo, de comprensión de lectura, razonamiento matemático, no salimos muy bien rankeados, ¿no? En las mediciones de calidad de educación internacional que se hacen de tanto en tanto. El otro elemento bastante claro es la parte de innovación. En el último ranking que saca el World Economic Forum, por ejemplo, en la parte de innovación salimos bastante mal, en el puesto 122 de una muestra de 148 países, y en donde, por ejemplo, dentro de este indicador hay un subíndice que mide la colaboración de la universidad,
con el sector industrial en investigación y desarrollo, y ahí salimos rankeados en el puesto 109. O sea, todavía hay actividades que están muy desarticuladas, que yo creo que son una agenda incluso prioritaria, que deberían atenderse, en el sentido de que esta orientación general que propone esa administración, por supuesto, nos parece bastante favorable, ¿no? Pero hay que atender otros elementos, la participación del foro, el lanzamiento, es decir, que Perú está ahí y escuchar las experiencias es importante, pero hay otros elementos también que deberíamos ir desarrollando en paralelo, ¿no? En todo caso, es una señal, digamos, como país hacia el mundo de la expectativa que tiene el Perú, digamos, ir hacia la senda de la industrialización, de la generación de productos con mucho mayor valor agregado. Es una señal, finalmente, como negocios. Sí, claro, obviamente yo lo vería así, no es un cambio en la estructura productiva que lo vamos a ver en 2 o 3 años, pero es interesante que como orientación de Estado, ¿no? Más allá de si es una política de esta administración, esto va a trascender a la siguiente y a las subsiguientes seguramente, un poco recoger las experiencias de países que efectivamente saltaron lo que se denomina la trampa de los ingresos medios en base a educación y en base finalmente a una industrialización, ¿no? Y en este sentido el rol del Estado no lo veo como un rol intervencionista, direccionista, ¿no? Sino más bien como un facilitador de las actividades industriales, ¿no? ¿Dónde están los problemas que enfrentan las distintas ramas de la industria? ¿Cómo hacer para que estas se vuelvan más dinámicas, destrabar temas burocráticos, etcétera, para que finalmente haya el despegue que se desea? Pero reitero, hay temas ahí muy sensibles que hay que atender. Educación me parece prioritario, investigación y desarrollo, innovación, etcétera, son temas que sí hay que darle la prioridad del caso, ¿no? Así es. Y bueno, finalmente todo eso aterriza en capital humano. Muchas gracias, Hugo, por tu intervención telefónica. Y ahora estamos acompañados de Guillermo Aznarán, decano del Colegio de Economistas. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Nos ha explicado Hugo ahora en el teléfono, digamos, un poco la importancia que tiene ONUDI, sobre todo como, digamos, una organización que busca, el mismo objetivo de la organización lo define así, busca de cierta forma ayudar a las economías en vía de desarrollo a alcanzar un desarrollo industrial sostenible, ¿no? Y de cierta forma las industrias que ya se han desarrollado vía de repente un esquema de industrialización, como puedan poner en la mesa un poco las experiencias que puedan tomar países como el Perú. ¿Qué te parece? ¿Qué implicancias debería tener esta conferencia? Bueno, tomando la experiencia que tiene ONUDI a lo largo de los tiempos, desde 1966 que empezó a organizarse, en realidad ha sido una plataforma de discusión, ¿no? En la cual se veían problemas que limitaban o impedían los procesos de industrialización en los países no industrializados o insuficientemente industrializados. Entonces se aprovechaba estos foros para discutir y transferir tecnología, ¿no? Transferir experiencias, conocimientos, pero no es su función, ni tampoco, por lo tanto, ha tenido resultados prácticos, ¿no? No es la PE con una rueda de negocios o un roadshow, ¿no? Donde se presentan proyectos y inversionistas con, digamos, gente que quiere bancarizar, ¿no es cierto? O conseguir inversión para financiar un proyecto. No es ese el objetivo. Entonces, ONUDI, cuando se reúne acá, yo creo que el presidente ha acertado en el sentido que le ha dado importancia al tema, ¿no? Diciendo no es un ONUDI más, es un ONUDI en un país que está seriamente procesando una industrialización, ¿no? Ahora, evidentemente esto entra en el centro de la discusión que hay aquí en nuestro país, ¿no? Porque hay que entender que economistas, personas empresarios, ¿no? Y todo, digamos, persona que está dentro de esta problemática, pues vemos versiones que señalan que el Perú se está reprimarizando, que el Perú es un país primario exportador. Otro señala que la industrialización hay que hacerlo a partir de nuestros recursos naturales, ¿no es cierto? Otro señala que ya la industrialización ya nos ha pasado
de largo, y en realidad cuando se habla de industria se está hablando de bienes físicos, ¿no? Y ahora los países están yendo a industria de servicios, ¿no? Industria de software, digamos, servicios de comunicaciones, etcétera. Entonces, yo creo que va a permitir iniciar una discusión que va a ser muy interesante y que nos va a servir, ¿no? Definitivamente, en todo caso, es un foro justamente de eso, de discusión. Así es. Pero, digamos, creo que has puesto un punto sobre la mesa bastante interesante. ¿Qué es lo que queremos ser y por dónde queremos transitar como país para generar, digamos, desarrollo, para generar crecimiento, para generar, digamos, mejor calidad de vida en todos los peruanos? Y somos un país que busca industrializarse, que ha ido, digamos, está pasando de un esquema donde, digamos, lo primario exportador ha primado y ahora, digamos, la industrialización está comenzando a verse un poquito más a través de repente de demanda interna que compra productos hechos eventualmente en el Perú, ¿o no lo ves así? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, mire, veamos algunos números, ¿no? La minería, como sector productivo, representa el 14% del Producto Bruto peruano, ¿no? Entonces, no lo podríamos definir como minero exportado. Claro, si hablamos de las exportaciones, sí son las 60%. Sí. Pero si hablamos en términos de producción, no. Es el 14%, ¿cierto? Ahora, podríamos hacer una reflexión un poco perversa, pero mire, Estados Unidos, su sector industrial es el 8% de su Producto Nacional. 8%. El Perú es menos del 15%. Si nosotros nos remontamos hace unos 20 años, la industria representaba entre el 20 y el 25%. Entonces, ahora los sectores más dinámicos son sectores de servicios, tenemos construcción, infraestructura, ¿no es cierto? Sí. Sí. Entonces, la industria, por ejemplo, mire, el caso Chile, ¿no? Chile está desarrollando una industria pesada, pero son bienes para la minería. O sea, es una industria, pero de cara a las necesidades que tiene la minería. Nosotros, por ejemplo, tenemos acá Indeco, que es industria del cobre, utiliza la materia prima cobre, ¿no? Pero nosotros tenemos, por ejemplo, oro y no tenemos una industria del oro. Italia es el primer exportador de joyas de oro y no tiene pues ni una pepita de oro. Entonces, nosotros, los recursos naturales pueden ser un incentivo para generar un sector industrial en base a cadenas productivas, clúster, ¿no? Que serían, o sea, no empresas industriales, digamos, descolgadas, desunidas, ¿no? Sino dentro de una plataforma que se va creando, que, bueno, Porter lo llamó clúster, ¿no es cierto? Pero muchos economistas plantean, por ejemplo, que debe hacerse un clúster de la lana y vicuña, del maíz morado, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos maíz morado que genera, por ejemplo, la insulina vegetal. Brasil y Dinamarca son países exportadores de insulina química, pero alternativamente hay la insulina. En el mundo hay 200 millones de diabéticos. Y no se está explotando eso como industria. Claro, también. Pero una de las cosas que sucede en nuestro país es que, y gente que viene de afuera nos felicita por eso, es que estamos bendecidos porque tenemos una gran cantidad de recursos naturales. Recursos naturales que a veces se venden, digamos, de manera primaria, sin hacer ningún proceso de industrialización. Y por otro lado es cierto también lo que dices con respecto al tema del sector servicios. Y el sector servicios, que digamos es un sector bastante amplio de la economía peruana y donde el capital humano es el eje central justamente porque es quien brinda el servicio, en cualquier tipo de servicio, digamos, tienes estas dos, yo lo veo como oportunidades en realidad. En el caso de la industrialización, o sea, en el caso de usar los productos, digamos, la lana de vicuña, la quinoa, en la segunda parte del programa vamos a estar con la quinoa, en la tercera con el café, digamos, de usar el oro para poder ser procesado, para poder generar algún tipo de producto final. Tenemos todavía mucho margen para hacer. ¿Por qué no se hacen cosas? ¿Qué es lo que está faltando para que toda esa cantidad de recursos naturales que tenemos podamos procesarlos y eventualmente generar productos de mucho mayor valor agregado, por un lado? ¿Por qué no se hace eso? Y por otro lado,
¿por qué en el sector servicios no podemos generar mucho más valor por cada servicio producido, digamos, por peruano? ¿Acaso nos falta, digamos, invertir muchísimo más en capital humano para que cada hora hombre sea mucho más productivo en promedio de lo que ha venido siendo en los últimos años? ¿Por dónde ir? ¿Qué es lo que falta en uno? ¿Qué es lo que falta en el otro? Bueno, ¿y por dónde deberíamos ir? En productividad se ha ganado, ¿no es cierto? O sea, se ha ganado niveles de productividad, ¿no es cierto? Pero, claro, es insuficiente, porque venimos del fondo. Entonces, pero hay que entender que si bien es cierto, la industrialización es un proceso necesario porque tenemos recursos naturales, ¿no? Y que a base de eso podemos hacer un proceso de industrialización. Hay que entender también que estamos en una etapa donde ya los bienes intangibles son más importantes que los bienes físicos. En realidad, mire usted, Samsung tenía la línea blanca, artefactos electrodomésticos. Ahora es Samsung electrónico. Ha vencido a Nokia, ha vencido a Motorola, que han sido absorbidos, ¿no es cierto? Nokia ha sido absorbido por Microsoft, ¿no es cierto? Pero Nokia era una empresa que utilizaba el recurso natural de Finlandia, porque ellos eran una industria del mueble. Cuando vino las telecomunicaciones, ellos entraron a las telecomunicaciones a través de los celulares, ¿no? Pero ya ha pasado su curva, digamos, del negocio, ciclo de negocio está descendente y ha sido adquirido. La acción de Nokia estaba a $40 y Microsoft la compraba a $3 a cada acción. Pero, entonces lo que yo digo es que países que nosotros veíamos como digamos, estándares, parámetros, ¿no?, de industrialización, como el caso de Corea está dejando Daewoo, por ejemplo, ellos ya no producen esos automóviles. Y ahora ellos son los primeros productores de chip del mundo. Pero, a ver, justamente... la industria no es una cuestión que digamos, oiga, vamos a tener que industrializar, o sea, vamos a tener que hacer artefactos eléctricos, hacer, digamos, automóviles. Ese es un buen ejemplo, creo, el tema de Corea. Es un buen ejemplo porque de cierta forma ha recorrido por, digamos, diferentes estadios, ¿no? Entonces, ahora estamos hablando, tenemos una gran cantidad de recursos naturales, inclusive de recursos naturales que nos están explotando, en el caso forestal, por ejemplo, que está mal explotado. Luego tienes, digamos, una industria básica, y esa industria básica en el Perú no hay, pero falta, digamos, mucho más. Luego tienes una industria mucho más de alto valor agregado, como la industria, por ejemplo, de los chips, ¿de acuerdo? Y luego tienes una industria, y luego, digamos, pasas una etapa probablemente, que es lo que en varios programas hemos comentado, que justamente Corea habla de la industria creativa basada básicamente en la generación de valor agregado a partir de de la creatividad de las personas. Y es básicamente una industria de servicios, pero con altísimo valor agregado. Ahí, por ejemplo, tenemos los servicios de software, por ejemplo, alguien que pueda generar, digamos, alguna forma más productiva de hacer las cosas, empaquetarlo en un software y hacerle el delivery. Nosotros, como peruanos, bajo el esquema de la ONUDI, vamos a hablar en diciembre de, digamos, las experiencias de los países industrializados y cómo Perú puede tomar algunas de esas experiencias. Mi pregunta nuevamente, vuelvo al anterior. Bajo este esquema, estos estadios, por ejemplo, que ha pasado Corea, nosotros deberíamos tomar la ruta de ir de países, digamos, básicamente de explotación de recursos primarios a una industria básica, luego una industria avanzada, luego una industria ya un poquito que tenga que ver con el capital humano, o podemos saltar, digamos, de frente a una industria con capital humano, porque de repente hacer el recorrido de la industrialización por básica y avanzada nos va a tomar otras no sé cuántas décadas, o hacer un mix de ambas. Yo creo que tendría que ser un mix, pero tomando como prioridad una industria del conocimiento, hacer el salto de la rana que habla Krugman, ¿no? Es cierto, porque nosotros no vamos a seguir el mismo derrotero pues, del siglo XIX, haciendo digamos... Pero el problema es que mientras los países están yendo bajo este esquema, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, nosotros, si queremos hacer lo mismo, paso 1, paso 3, paso 4, cuando estemos en el 4 iban a estar en el 7. Así es. O sea, tenemos doble tarea en realidad. Así es. Algunos hablan de la maldición pues, de los recursos naturales, ¿no? Porque cuando tenemos recursos naturales queremos desarrollarnos a partir de los recursos naturales, ¿no? Hay países que pero te puedes apalancar de los recursos naturales. Se puede apalancar, evidentemente. Es una ventaja que es una ventaja. Eso no significa que te dediques solamente a eso. Pero no hay que convertirlo en una de desventaja, me refiero, ¿cierto? Okay. Es una ventaja, evidentemente, pero yo creo que vamos a tener que trabajar en los dos planos, ¿no? Porque
El CIMA está dando un ejemplo. El CIMA, por ejemplo, está fabricando los barcos, ¿no es cierto? De última generación, patrulleras, está exportando. Miren, estamos exportando barcos. Brasil nos iba a vender tucanos y con Corea hemos hecho una buena negociación porque vamos a fabricar helicópteros acá. Y el Perú va a poder exportar, dentro de unos 5 años va a poder exportar, no solamente abastecerse de esos helicópteros, sino exportar helicópteros. Entonces, yo creo que pegarnos a la experiencia coreana me parece bien interesante, ¿no? Nosotros tenemos oro, los chips utilizan el oro. O sea, hay que comprar, yo creo que antes que la tecnología que no debemos tener debe ser las tecnologías últimas, pues la tecnología, ¿no? No digamos las tecnologías para hacer, pues, digamos, por ejemplo, si vamos a hacer textiles, hay que hacer, pues, confecciones de alta moda, ¿no? ¿No es cierto? Si vamos a utilizar la chicha morada, pues no lo vendamos como bebida, vendamos como insulina, que es un medicamento, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, eso sí sería una utilización del recurso natural, ¿no? De acuerdo, pero para hacer eso, para pasar, digamos, de maíz morado a insulina, o para pasar, digamos, de un textil, o digamos, de lana a un textil de alta moda, lo que tienes en el medio, es decir, no es que tú tomas esto y pasas por arte de magia al otro lado. Lo que tienes en el medio es un gran bagaje de conocimiento, de tecnología, que no necesariamente tiene que ser con, digamos, un tema de maquinaria, sino de tecnología pensada en know-how, en saber cómo hacer el paso de esto al otro lado. Y eso tiene, ese conocimiento, esa tecnología, ese saber cómo, tiene mucho que ver con el tema de las personas. Así es. Porque una persona, es que por más que, claro, tenemos ahí maíz morado, si no sabemos cómo pasar maíz morado a insulina, cómo pasar, digamos, un textil de alta moda, porque no tenemos diseñador, bueno, ahora los tenemos, sí, efectivamente, pero digamos, porque nos gustaría tener muchísima más cantidad de diseñadores de alta moda. Entonces el problema finalmente termina siendo capital humano, que es justamente lo que acaba de decir Hugo Perea. El tema está en las personas. Es cierto, ¿Cómo hacemos para que las personas puedan tomar ese La educación tiene que ser una tarea del Estado. Ese es el relato. Si usted ve, por ejemplo, Francia, Alemania, la educación está en manos del Estado. Y estamos hablando del tercer y cuarto país del mundo en economía. Entonces, acá nosotros tenemos, por ejemplo, para hacer la industria a partir del maíz morado, tenemos 130 universidades. Solamente hay 4 que tienen biología, una ciencia básica como la biología. Y las 4 son del Estado. Porque las privadas, bueno, lo tiene la Católica y tiene, digamos, Cayetano Heredia. Pero las otras universidades no les interesa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no es negocio. Evidentemente, porque... Acaba de dar en el punto. Pero, yo le quiero hacer un ejemplo. Mire, en la UNI, el ingeniero Lázaro, me he enterado esta semana, ha ganado un concurso que el MIT de Estados Unidos ha hecho sobre software. Software de minería. Mire usted. Ha ganado. El próximo mes se va a recibir su premio. Yo he sabido eso, no porque lo ha publicado la UNI o porque el Estado está... ¿Alguien se lo comentó? Me lo contó su mamá. Me dice, mi hijo ha ganado un concurso y nadie sabe. Yo sabía y se está yendo a Estados Unidos, el MIT le va a dar un premio. Porque ha ganado un premio mundial de un software de minería. Mire, conociendo la minería acá, él ha podido hacer investigación. O sea, lo que se trata, nosotros tenemos un CEPLAN. El CEPLAN tiene que hacer justamente el planeamiento estratégico, no para, digamos, tomarlo de las orejas al empresario y le diga, oiga, usted siga, vaya por ahí, sino la planificación y el mercado es esa combinación, que algunos creen que es una expresión hereje, ¿no? Pero los chinos lo están haciendo, los coreanos lo han hecho. Exactamente. Claro, o sea, el mercado tiene sus mecanismos, pero el mercado como fenómeno natural, digamos, tiene que ser pues dominado a través de una reflexión que se hace a través del planeamiento. Y donde todos pueden estar involucrados también, todos obviamente. Hacemos planeamiento, ¿no? Las empresas hacen planeamiento, todos hacen planeamiento. Pero ahí hay un tema, ya para terminar, que nos queda poco tiempo, que tiene que ver justamente con, por ejemplo, ¿por qué esta persona no pudo ser identificada? ¿Por qué de repente no lo vemos en los programas? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, no nos hemos enterado? Y tiene que ver mucho con el tema del ecosistema, es decir, el hecho
el hecho de los articuladores y el ecosistema, que es algo que también siempre hablamos acá, creo que lo vamos a ver en la segunda parte del programa, de la necesidad de eso. Si es que hay gente, por ejemplo, reuniéndose en torno a la quinoa, bueno, si hay un súper inventor de quinoa, es probable que si ya está dentro de un ecosistema, dentro de un grupo, lo van a detectar rapidísimo. Si no hay lo mismo en otras industrias, es bien complicado y al final se quedan como iniciativas aisladas. Y ese es parte del problema. Bueno, la quinoa y la papa han sido innovaciones tecnológicas de peruanos. ¿No es cierto? Que no lo hemos patentado. Así es. A alguien se le ocurrió y dijo, ¿por qué no hemos patentado la papa, no? Lamentablemente, Guillermo, se nos fue el tiempo, pues es interesante conversar sobre estos temas porque finalmente tienen que ver sobre la proyección país. Solamente antes de terminar, el 25 y 26 de octubre me comentabas, hay un Congreso Nacional de Economistas para aquellas personas que quieran, información justamente para poder tomar información de fuera, venir gente de Francia, España, Japón, pueden entrar a la página web www.cel.org del Colegio de Economistas de Lima. Muchas gracias, Guillermo, por venir a Punto Económico. Y volvemos con más en la segunda parte del programa para hablar sobre la quinoa, el directorio de la quinoa. Volvemos.